Me presento, soy Abel Villa. Voy a estarles explicando la parte de los puntos importantes o que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un dimensionamiento para un sistema de respaldo como tal. Les platico un poco, vamos a dividirlo en dos partes. Primero vamos a hablar de cómo o qué es lo que hay que considerar y posterior a eso vamos a ver la parte del cálculo como tal. Voy a empezar yo con unos temas, más adelante Aaron me va a apoyar a darle seguimiento a algunos cálculos. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas y pues ahora sí que durante la marcha pueden ir escribiendo. Mientras yo esté platicando, Aaron me va a estar ayudando a contestar ahí las dudas o los comentarios que puedan colocar y viceversa. Cuando él esté platicando, yo les estaré contestando sus preguntas. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Sí, creo que también tienes el control de las diapositivas igual ahí por Va, cualquier cosa. sí, ya lo pude ver. Muchas gracias, Grecia. Ujú. Muy bien. Vamos a comenzar de forma general. Vamos a ver los criterios de diseño. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Ok, primero que nada y lo más importante es el tema del cuadro de cargas, ¿no? Aquí está dividido en diferentes secciones, vamos a ir paso a paso. Ahorita de manera general nada más vamos a hacer la mención, ¿no? Cuadro de cargas sería la base de donde vamos a tomar toda la información que necesitamos para seleccionar nuestros equipos y adecuarlo a la función que queremos que el sistema tenga, ¿no? Condiciones climáticas es algo muy importante porque a final de cuentas si descuidamos esto, disminuimos el tiempo de vida útil de nuestros equipos, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy presente. Ubicación, sobre todo para el tema de traslados y espacios para la instalación, es muy importante tener contemplado el lugar donde lo vamos a instalar, porque a final de cuentas cada equipo tiene ciertas regulaciones y ciertos espacios que hay que cumplir, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y súper importante, el tema de las fichas técnicas en la preselección de equipos. ¿Por qué? La ficha técnica básicamente nos da un resumen o un breve de los alcances y de las características de nuestros equipos. Entonces, siempre es recomendable darle una leída, darle una checada al tema de las fichas técnicas para saber hasta dónde podemos poner a trabajar nuestros equipos, ¿no? Y tener el panorama general de cómo va a operar. Muy bien. Ahora, en el tema de lo que son los cuadros de cargas, ¿no? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? A ver, vamos a ver, aquí se está moviendo. Un segundito. Bueno, cuadros de cargas como tal. Aquí lo podemos dividir en cuatro puntos clave. ¿Cuáles son? Consumo diario, potencia de continua de operación, potencia pico y tensión de trabajo en corriente alterna. ¿Va? Estos conceptos van tal cual así. Consumo diario es la cantidad de energía que se consume el día a día, ¿no? Se divide normalmente en dos horarios, nocturno y diurno. ¿Por qué lo hacemos así? Dependiendo del tipo de aplicación que tengamos en el sistema, es qué a detalle debemos de diseñarlo. ¿A qué me refiero? En este caso, hay a lo mejor una variación que si les ha tocado hacer instalación del tema de equipos de interconexión, entra en juego la parte nocturna, que aquí en esta parte, ¿qué nos va a ayudar o qué es lo que se añade? El tema del almacenamiento. Entonces, es importante, dependiendo de la aplicación que se le quiera dar, tomar en cuenta el cómo va a comportarse el equipo durante el día y cómo va a operar durante la noche. ¿A qué nos referimos? Durante el día vamos a tener idealmente todas nuestras cargas alimentadas por la parte solar. Entonces, nuestra batería quedaría totalmente como respaldo o para hacer uso de su energía durante la noche. Por eso hay que hacer esta gestión e identificar cuánto o cuál es la forma de operación de nuestro equipo durante el día, mientras tenemos ahora sí que la producción fotovoltaica, y cómo necesitamos que opere durante la noche. Por eso hay que hacer esa distinción y entender que tenemos ahora sí un factor adicional que es el tema de la batería en la parte de almacenamiento. Ahora, potencia continua de operación. Básicamente es el consumo de todos los aparatos electrodomésticos, equipos que tengamos trabajando simultáneamente en una casa, en un negocio, en una oficina, en cualquier lado, ¿no? Porque estos datos los vamos a necesitar más adelante para la selección de los equipos. Ya con el ejemplo va a quedar un poquito más claro, pero necesitan tenerlo contemplado a la hora de seleccionar los equipos, ¿no?
Potencia pico también es un valor muy interesante porque a final de cuentas vamos a tener que tomar en cuenta dos cosas. La potencia de operación continua, el consumo promedio que vamos a tener, pero dependiendo la índole de las cargas, puede haber ciertos equipos que tengan consumos muy grandes durante periodos muy cortos de tiempo. Entonces, por ejemplo, va más enfocado a tema de motores, temas de equipos que tengan este tipo de comportamiento, ¿no? Hay que tenerlo contemplado porque si no está dentro del cálculo se puede salir del valor de operación de un equipo y se nos puede alarmar, se nos puede dañar y pueden pasar varias cosas que no queremos, ¿no? Y también, por último, para no menos importante, la tensión de trabajo en corriente alterna. ¿Por qué es importante saber esto? En este caso, vamos a estar trabajando con los equipos de la marca Victron y dependiendo del arreglo que necesitemos, hay que tomar ciertas consideraciones. Por ejemplo, los sistemas Victron pueden trabajar desde una sola fase hasta sistemas trifásicos, pero dependiendo de la necesidad del sitio donde se va a instalar, es la cantidad de equipos que vamos a seleccionar. Entonces, por ejemplo, aquí en México tenemos lo que es el famoso monofásico, 120 volts, que es solo una línea y un neutro nada más. Y tenemos también alternativas que es dos fases o tres fases. Dependiendo de eso, va la selección de los equipos como tal para darle una buena operación y garantizar la energía al lugar donde vamos a instalar. Condiciones climáticas. Como les comentaba, en esta parte hay varios factores que pueden jugar de manera, digamos, de mala manera con los equipos porque pueden deteriorarlos y generar que, por ejemplo, si tenemos una vida útil estimada de 10 años, a la hora de exponerse a ciertos factores climáticos se puede reducir hasta la mitad o menos. Entonces, por eso es importante tenerlos contemplados. Eso en la parte de el equipo como tal. Además de eso, también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, las olas solares pico y la radiación para saber cuánto realmente de energía vamos a necesitar en función de el solar para saber la cantidad de paneles y los controladores, que más adelante igual vamos a ver esa parte, vamos a necesitar. Temperaturas, ¿qué necesitamos saber? Los valores máximos y mínimos ahora sí que de la temperatura como tal, del lugar donde vamos a instalar durante el año. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, puede afectar el funcionamiento de los equipos. Normalmente, les voy adelantando, el estándar de operación es a 24 grados centígrados, entre 24 y 25. Entonces, todas las fichas técnicas, todos los manuales, todo lo que vean que el equipo tenga una garantía, no sé, de 10 años a 5 años, etcétera, etcétera, o cantidad de ciclos, que eso ya es más en función de las baterías, va a condiciones de temperatura estándar. Si queremos garantizar ese periodo de tiempo de vida, necesitamos mantener ese valor, ¿no? Esa temperatura. ¿Cómo lo hacemos? La sugerencia sería tener un lugar específico donde se va a instalar que se pueda mantener la temperatura, ya sea mediante aire acondicionado o algo por el estilo, o si tenemos un lugar que esté totalmente aislado, bien ventilado, con buenas condiciones para tener los equipos, se puede dejar así. Ya depende mucho del lugar de instalación, que tenemos que añadir o ajustar, ¿no? Horas solares pico, tal cual, es el tiempo que vamos a tener de radiación y es el tiempo como tal con el que vamos a hacer el cálculo para determinar cuántos paneles necesitamos para garantizar X cantidad de energía. Por último, irradiancia, tal cual es la energía solar por metro cuadrado, que eso ya es un valor que va, digamos, implícito dentro del el cálculo que vamos a tomar en cuenta. Va. Y el tema de ubicación, que hay que tomar en cuenta en el apartado de la ubicación, los traslados, pues tenemos que contemplar la logística para llevar los equipos y sobre todo lo que comentamos, revisar las condiciones ambientales, ¿no? Porque este tipo de descuidos pueden llegar a afectar a los equipos más de lo que creen. ¿Qué más? Espacio de instalación. ¿Es suficiente? ¿Tenemos la ventilación adecuada? ¿Qué tan cerca estoy del centro de carga? Son varias preguntas que tenemos que hacernos antes de hacer la instalación, ¿no? El espacio, sobre todo, dependiendo de los equipos que se instalen, tenemos ciertas especificaciones de cuánto espacio debe de haber entre cada equipo, sobre todo por el tema de la ventilación. Al final,
De cuenta son equipos que se calientan, que tenemos que mantener esas temperaturas de manera estándar la mayor cantidad de tiempo posible. Tienen su propia ventilación, entonces arrojan aire caliente si no tenemos el espacio y podemos empezar a aumentar la temperatura en los equipos y pues es algo que nos juega en contra, ¿no? Entonces son ciertas características que hay que tomar en cuenta a la hora de instalar los equipos. Va. Tema de fichas técnicas como tal. Tenemos, igual, vamos a regresar aquí una. Permíteme aquí un segundito. Igual me apoyan a ir regresando una diapositiva, por favor. Una más, por favor. Ahí mero. Gracias. Tema de fichas técnicas. Ok. Aquí, igual no me voy a detener mucho. ¿Qué tenemos aquí? Son los diferentes factores o los diferentes parámetros que nos puede entregar. En este caso, esta ficha técnica que estamos viendo aquí es la de los inversores Victron. Eh, en la parte superior, siempre voy a darle una leída general para no llevarnos mucho tiempo aquí. En la parte superior siempre viene lo que es el modelo. ¿Cómo se describe el modelo del inversor? Empezamos, por ejemplo, ahorita los voy a describir como está aquí. El primero es en este caso, es el de 12, dice 12 como tal, luego dice 3000 y otros dos valores, 20 y 50, si no me equivoco. 12 es el voltaje en directa que vamos a trabajar en el tema de baterías. Por ejemplo, si se fijan, tenemos 12, en la siguiente columna tenemos 24, luego 48. Esos son los valores con los que puede trabajar la marca Victron, con baterías de 12, 24 y 48. Después de eso viene una diagonal y viene un valor. En este caso es 3000. Esa es la potencia que nos puede entregar el inversor. Y por último, el que está hasta el final, son los valores de amperaje que podemos tener para cargarlo como tal las baterías. Entonces son tal cual así, voltaje, potencia y amperaje. En todos los modelos Victron viene esa nomenclatura. Nada más hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar nuestros equipos, ¿no? Como tal, viene una descripción de los voltajes que podemos trabajar, los amperajes que podemos tener, mínimos y máximos, el tema de la entrada, frecuencia, infinidad de cosas, ¿no? Esta es la parte medular que les platicaba que hay que tener en cuenta y hay que leer para entender el alcance, porque a veces pasa que hay ciertas cargas que tienen ciertos picos o que tienen ciertas demandas, que a veces estos equipos con un inversor aparentemente pequeño nos puede dar suficiente potencia para alimentarlo. Ya más adelante veremos específicamente todas las virtudes que tiene el equipo, pero como tal, esta parte es importante porque aquí nos permite elegir en función de el consumo, la potencia y el modelo de batería que vamos a utilizar, qué inversor podemos seleccionar. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Va. Em, Aquí para el tema del caso práctico, vamos a hacer un ejemplo con Victron en la parte de inversores y Pylontech en la parte de las baterías. Aquí tal cual, en el ejemplo viene que se requiere diseñar un sistema de backup capaz de suministrar hasta 3 kilowatts de potencia y almacenar 10 kWh de energía con la integración de un sistema fotovoltaico, ¿va? Especificaciones del sistema. Estos son los datos que deben de tener en cuenta y deben de contemplar a la hora de diseñar un sistema. ¿Qué se debe de tomar en cuenta? La ubicación, el tipo de conexión, la potencia que vamos a necesitar y cuánta energía debemos de garantizar, ¿va? Entonces, de manera general, estos son los valores medulares que se deben de tomar en cuenta para poder generar una propuesta a un cliente con una necesidad. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Vamos a empezar con el tema de selección de baterías. En este caso le voy a ceder la palabra a Aarón para que les platique un poquito más. Igual yo quedo aquí al pendiente por si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sale, muchas gracias. Yo soy Ronald Hernández, y bueno, para el cálculo del número de baterías, lo primero que tenemos que considerar es la fórmula que está aquí en pantalla. ¿Por qué? De aquí vamos a sacar cuántas baterías requerimos del tipo que vamos a estar comprando. Previo a, necesitamos saber algunas cosas. Primero, la energía total que vas a requerir almacenar en tu sistema, medida en kilowatts hora.
Segundo, ¿de qué capacidad nominal es tu batería? Es decir, ¿cuánto voltaje y cuánto capacidad de amperes hora te va a estar dando tu batería de manera nominal? Es decir, los valores que vienen en la ficha técnica. ¿Va? Después, ¿con qué profundidad de descarga piensas descargar tu batería? Es decir, ¿hasta qué nivel de carga vas a dejar cargada tu batería? Es decir, tienes cierta cantidad de energía disponible en tu pila y puedes tú cargarla o descargarla a ciertos niveles. Digamos que 100% es completamente cargada, 0% es completamente descargada. En este caso, la profundidad de descarga se refiere a qué tanto quieres tú descargar tu batería. Si al 5%, si al 2%, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, la eficiencia en cargas y descargas de la batería. Todos estos son datos que uno como fabricante te debe proporcionar en la ficha técnica o por medio de soporte externo. ¿Va? Claros con los puntos, espero que sí. Si no, vayan poniendo sus preguntas en la sección de Q&A para poder irlas desmenuzando. ¿Va? Una vez que ya tenemos todos estos datos que van a depender de la batería seleccionada, procedemos a hacer la sustitución de valores. ¿Me pueden dar el siguiente diapositivo, por favor? Ok. En este caso vamos a utilizar como ejemplo una US5000 de la marca Pylontech. Y sabemos que ya se establecieron 10 kilowatts hora de almacenamiento útil de nuestro sistema. Entonces, vamos a sustituir. Necesitamos 10 kilowatts de energía útiles. La US5000 tiene 4.8 kilowatts hora de capacidad. Funciona a 48 volts. Tiene 100 amperes hora de capacidad. Se puede descargar hasta un 95%. Es la profundidad de descarga. Y tiene una eficiencia de carga y descarga del 90%, que es el punto 9 que viene allí. Al computar todo esto, y lo pueden ir comprobando si así desean, nos da un valor de 2.4 baterías. Ahora, siempre se recomienda irte al siguiente superior. ¿Sí? Envío un cuadro de cuadros que lo puedan presentar. Eh, ok, ahorita checamos esta parte. Bueno, decíamos el siguiente superior, es decir, no podemos fraccionar la batería, entonces si nos pide 2.4, lo mejor es seleccionar 3 para poder cubrir la demanda de almacenamiento. ¿Va? Ahora sí, el siguiente, por favor. Una vez que tenemos este dato, requerimos saber cuánta energía útil vamos a tener realmente, ¿sí? Para poder aprovecharla lo más posible. Para eso vamos a utilizar la parte de abajo, que es la capacidad de la batería, la profundidad de descarga, la eficiencia de la batería, y lo multiplicamos por el número de baterías que ya calculamos. ¿Va? En este caso, esto nos daría la energía útil que nosotros tenemos disponible para utilizar en nuestro sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Haciendo la sustitución con los valores para el WAS 5000 y considerando 3 baterías, nos da un total de 12.3 kilowatts hora, que exceden un poco el sistema de almacenamiento propuesto, pero cubren el requerimiento del cliente. Entonces, podemos afirmar que esta es una selección adecuada del banco de baterías. Siguiente. Para la selección de módulos se hace un análisis muy similar. En este caso, requerimos, o la idea es que hacer un sistema de respaldo, estas baterías se puedan cargar con una fuente externa a la red de CFE. En este caso, se considera paneles fotovoltaicos. Puede ser que sea con un generador. Este es un tema un poquito más amplio. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita en paneles fotovoltaicos. Entonces, tenemos una hora a cargar, digo, una energía a cargar de 12.3 kilowatts hora. Eh, con base en esto vamos a calcular cuántos módulos fotovoltaicos requerimos, tomando en cuenta la radiación solar del sitio y la potencia que nos da cada módulo. Vamos a utilizar la fórmula en pantalla. En este caso vamos a dividir la energía total que requeríamos cargar, en este caso los 12.3 kilowatts hora. Eso lo vamos a dividir entre las horas solares pico del mes y se recomienda utilizar las del mes más crítico para asegurar que todo el año se esté generando la energía suficiente de los paneles fotovoltaicos para cargar tus baterías, multiplicada por la eficiencia del panel, que usualmente está en un 80%, dependiendo de las pérdidas que tiene. Y el resultado de todo eso se divide entre la potencia del módulo fotovoltaico. Dependiendo de qué modelo quieras utilizar, va a ser el
el valor de este parámetro. Y sí, el menos crítico se refiere al mes en que tengamos menos irradiación, así es. De esa manera, pues todo ahí es hacia arriba, ¿no? Tenemos ciertos excedentes que después podemos utilizar ya sea para alguna inyección o para soportar cargas con el exceso de energía fotovoltaica, ¿va? Para este caso, vamos a hacer la siguiente sustitución. Por favor, me ayuden a pasar la diapositiva. Entonces, en este caso tenemos los 2.3 kilowatts hora divididos entre las 4.5 horas solares pico que hay aquí en Guadalajara, en el mes más crítico, por un 80% de eficiencia del panel, dividido entre los 580 watts pico que nos da cada módulo o 0.58 kilowatts pico que nos da el módulo. La eficiencia del panel se obtiene de fichas técnicas de cada proveedor, dependiendo del porcentaje de pérdidas. ¿Va? Nos da, para este caso, 5.8 paneles que podemos redondear a 6. ¿Sí? Y a partir de aquí ya podemos armar nuestros arreglos. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Ok, lo que sigue es, bueno, ¿con qué de dónde vamos a gestionar esta energía fotovoltaica? Y bueno, para este caso nosotros decidimos hacer un controlador solar de la marca de Victron, para lo cual te van a pedir la potencia del panel, el voltaje de circuito abierto, la corriente del cortocircuito y los parámetros de voltaje y corriente del punto de mayor potencia del panel. Todo esto igual, depende de la ficha técnica de cada módulo. Y Victron tiene una herramienta que es muy útil para este tipo de casos, en el que tú metes todos esos datos y te genera o te da el tipo de panel de controlador que vas a requerir. En este caso nos arroja un Smart Solar de 150-60 TR de la marca Victron, y dentro de la calculadora podemos mover estos parámetros para sacar qué arreglo. En este caso, el arreglo que nos conviene, según la calculadora, es tener 2 módulos en serie y 3 cadenas en paralelo para este sistema. De esa forma ya integramos nuestros 6 paneles fotovoltaicos y tenemos disponible toda esa energía. ¿Vale? Conforme va habiendo más arreglos más grandes, pues se ocupan diferentes controladores. Siguiente, por favor. Ok. Para seleccionar ahora los inversores, igual nos vamos a ir en este caso por la marca de Victron. Primero es necesario convertir el parámetro que nos da el fabricante, que en este caso es que este modelo de inversores cargadores te da la potencia en volts amperes. Esta necesitamos transformarla a watts para asegurar que realmente soporte la potencia que vamos a requerir. En este caso necesitamos cubrir 3 kilowatts. Multiplicamos esos 3 kilowatts. Como tenemos una constante de conversión de 0.8, si utilizamos un múltiplus de 5 kVA, nos da un tanto arriba, un kilowatt arriba. Entonces podemos seleccionar este inversor. Digamos que quisiéramos uno de 3 kVA. 3 kVA por 0.8 nos va a dar 2.4 kilowatts. Ajá. Y ese ya nos cubriría la demanda de potencia que tenemos. Entonces, la constante es algo ya dado por cálculos generales. Esa es una conversión fija. ¿Va? Y bueno, para este caso podemos definir que un múltiplo de 5000 volts amperes es suficiente para este sistema. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuántos inversores vamos a requerir? Para eso necesitamos la potencia total de las cargas en kilowatts. Eso lo dividimos entre la potencia nominal del inversor y nos da la cantidad de inversores. Recordemos que en este caso la cantidad también puede depender del tipo de sistema de red que tengas. Si es un sistema monofásico, si es un sistema en split phase o de 2 fases, o si es un sistema trifásico. Puntualmente para la marca Victron, si es monofásico,
sería un inversor. Si es split phase, requieres dos inversores como mínimo. Y si es trifásico, requieres tres inversores como mínimo de la misma potencia. ¿Sí? Y para cubrir este requerimiento de 3 kilowatts, hacemos la división, los 3 kilowatts, entre los 5 kVA o bien los 4 kilowatts de potencia que nos da el inversor, y nos da una fracción que podemos redondear a un equipo de estos, de múltiplos de 5000, de 120 volts. Ahora, para protecciones, hay diferentes partes del sistema que requieren ser protegidos por, en este caso, por fusibles. Lo que vamos a hacer es un cálculo de la corriente de carga total y la corriente de descarga total con respecto a las baterías para saber qué protecciones está en nuestro banco de baterías. En este caso, tenemos una corriente del inversor más la corriente del controlador que nos da la corriente total de carga que vamos a obtener. En este caso, este inversor nos da hasta 70 amperes de corriente máximos para carga y el controlador de solar nos da hasta 60 amperes. Esto nos da una corriente total de 130 amperes totales de carga. Y en este caso vamos a multiplicar esto por un factor de protección, que es un sobredimensionamiento que se hace para asegurar de que sí soporte los picos. Entonces, multiplicamos los 130 por 1.25 y el fusible que debemos seleccionar debe cubrir al menos 162.5 amperes de corriente. Hacemos lo mismo para la corriente total de descarga. En este caso vamos a tener la potencia del inversor dividida entre su voltaje nominal para tener la corriente total de la descarga. En este caso son los 5 kVA entre los 48 volts y esto nos da 104.16 amperes de carga total. Eso lo multiplicamos igual por un factor de protección de 1.25 y nos da la capacidad de fusible, que en este caso resulta en 130.2 amperes. Siempre consideramos la corriente mayor, dado que el mismo elemento carga y descarga las baterías. Entonces, consideramos la fuente mayor, la corriente mayor, disculpa, para poder asegurar de que cualquier corriente que nos dé el equipo sea cubierta por la protección del fusible. Y entonces, para este banco de baterías, vamos a tener un banco de baterías con dos kits de cables que soportan la corriente de carga y descarga. Y en este caso, dos fusibles Megafuse de 125 amperes. Recordemos que los fusibles siempre, para los sistemas Victron, siempre se ubican en el lado positivo de cualquier arreglo o cualquier sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Para la protección del MPPT, podemos tomar de referencia. Ok, ¿por qué dos fusibles de 125 cuando el cálculo arrojó 162.5? Ok. La corriente se va a distribuir por los cables que van pasando del banco a la línea de distribución o directamente a los equipos que tengamos puestos. Se hace de 125 por los dos cables. Esto nos da una protección en cada cable que excede un tanto la protección total. Es decir, el banco sí está cubriendo los 162.5 amperes, aunque cada fusible no. Esto es porque pues, los arreglos son en paralelo y se van a distribuir la corriente entre cada uno de estos de módulos o sistemas o subpartes. Ahora, para el MPT y para cualquier elemento de Victron, los manuales ya tienen tablas específicas que nos ayudan a definir qué capacidad de fusible necesitas para la batería. En este caso, tenemos el MPT 150-60 y podemos ver que el mínimo valor nominal de fusible es de 70 amperes y el valor máximo es de 80. ¿Va? En este caso podemos seleccionar 80 para asegurar que va a estar dentro de la norma y ponemos ese para proteger a el MPPT. Siguiente, por favor. Para el inversor, igual, hay una tabla que te especifica el tipo de cable que tienes que conectar a tu barra de distribución y el fusible de corriente continua que puedes tener dependiendo de la potencia de tu inversor y de la capacidad de la batería. En este caso, tenemos un 485000
¿sí? Tenemos más de 200 amperes hora de capacidad de batería. Entonces seleccionamos un fusil de 200 amperes que vamos a conectar a través de un cable con calibre de doble cero, o bien, y si tenemos más de entre 5 y 10 metros de distancia hacia el centro de cargas, va a ser con un cable de 4 ceros. ¿Eh? Esto, bueno, también está regulado por las normas locales de donde se instale. eh, y bueno, te sugieren que no pases los cables de la batería por conductos cerrados. Y en el caso de los por dos, significa que requieres dos cables positivos y dos cables negativos para cada instalación. Entonces, dependiendo de lo que te diga la tablita, es el sistema que estás considerando. Es una recomendación, sobre todo por calentamientos. Como va fluyendo corriente por los cables, puedes tener ahí un tema con las temperaturas dentro de los conductos, sobre todo si son conductos metálicos. Entonces, para cerrar un poquito esta parte del dimensionamiento, tenemos entonces que para este sistema de 3 kilowatts necesitamos tres baterías UAS 5000, un controlador Smart Solar 150-60, seis módulos fotovoltaicos, en este caso los que seleccionamos son Lomi 580, en arreglos de 2 en serie y 3 paralelo, dos fusiles Megafuse de 125 amperes, un fusible Megafuse de 200 amperes para el inversor, un fusible MIDI-Fuse de 80 amperes para el controlador. En este caso, cables de comunicación entre dispositivos, bidirect para el MPPT, un cable de comunicación CAN tipo A para poder comunicar a los inversores con las baterías. Se recomienda usar una protección de switch para aislar el arreglo de baterías de los inversores. En esto, por protección al instalar, al inicio, si se quiere hacer algún mantenimiento al banco o a los inversores, es necesario poder desenergizar esa parte del sistema para poder operar seguramente los equipos. Entonces, se recomienda tener el battery switch siempre, y se recomienda un battery switch por inversor. ¿Vale? Una barra de links, que es una barra de distribución que te soporta hasta 1000 amperes de corriente. Para este caso no va a haber más de lo que nos mande el inversor y los controladores, entonces es suficiente. Y como solo tenemos cuatro fusibles, una sola barra es suficiente. Y un portafusible MIDI-Fuse para poder tener el fusible externo. ¿Vale? Hasta Muy aquí bien, vamos a abrir Iger. un espacio para preguntas, que vamos a ir contestando uno a uno. Si quieres abrir tu micrófono o ponerla dentro del chat, todo va a ir fluyendo. Gracias, Grecia. Así es, Inge, muchas gracias. Digo, aprovechamos este espacio para comentarles que pueden dejar todas las dudas que tengan sobre este pequeño ejercicio de dimensionamiento. Por ahí nos están preguntando si les vamos a pasar la presentación. Sí, después de que terminemos el webinar, en el transcurso del día de hoy les vamos a hacer llegar la presentación para que tengan esta información ahí con ustedes. Otra de las preguntas que nos dicen es si el webinar se grabó. También lo estamos grabando y lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube, @Corey Oficial, Corey Solar Oficial. Ahí lo pueden estar consultando. Entonces nos pregunta, bueno, esta creo que ya la contestaste en la presentación, Aaron, sobre Alfredo Díaz nos dice de no pasar los cables por conductos cerrados, es para usar las amplificadores de los cables al aire libre. Por ahí ya comentabas que es un tema de mejorar el funcionamiento y para no presentar temas de sobrecalentamiento. Nos comenta Alejandro Andrade que necesitaba, los felicita por la presentación y necesitaba aclaración sobre algunos datos de Victron. Qué bueno, Alejandro, que te gustó la presentación. Ojalá que ya puedas aprovechar las promociones que tenemos el día de hoy y adquieras, si no es tu primer sistema de Victron, pues ya en los proyectos que tienes, ¿no? Luis Enrique nos comenta que tiene un caso real, que si lo pueden apoyar aquí o fuera del webinar. Por ahí Dani les puede dejar sus datos. Nuestro equipo de soporte técnico también nos puede apoyar para hacer un dimensionamiento con base a los cálculos que vimos el día de hoy. Entonces, por ahí que les hagan una propuesta sobre los equipos más adecuados para su proyecto. Nos comenta Ángel Pérez Vázquez, dice, la configuración de los equipos Victron es muy complicada.
No sé si nos ayudan a responder, Inges. Justo estaba ahí redactando Mm. la respuesta como tal. Sinceramente, no es que sea complicado, son muchos pasos a seguir y solamente, desde mi experiencia, el primer sistema es el más complicado, por decirlo así, porque tenemos que estar al pendiente de que no se nos olvide ningún detalle, ningún paso y ningún parámetro a configurar. Suele ser laborioso, pero no es complicado, porque al final de cuentas, una vez instalando el primer sistema, el segundo es prácticamente igual al primero. Y el tercero es prácticamente igual al segundo. Entonces, ¿qué es lo que sí puede ir cambiando? ¿Qué es lo que sí puede ir subiendo la dificultad de la instalación? Es, si empezamos con un sistema de un solo inversor y después migramos a uno de dos, hay que hacer un poco más de pasos. Pero al final de cuentas, la parte medular de la configuración es lo mismo. ¿Qué hay que hacer o qué cambia en cuanto al sistema, si es más grande o más pequeño? La cantidad de veces que hay que seguir esos pasos. Por ejemplo, una configuración de un inversor quizá nos tome 10 minutos. Tenemos dos inversores, pues hay que multiplicarlo por dos, así tal cual. ¿Qué ventajas tenemos? No necesariamente tenemos que estar configurando paso a paso en cada uno de los inversores. Tenemos la ventaja de que podemos precargar un archivo o descargar un archivo con todas estas configuraciones y cuando lleguemos a configurar lo que ya está instalado, subimos el archivo. Entonces, ¿cuánto tiempo nos puede tardar subir un archivo? Prácticamente segundos, ¿no? Entonces, hay ciertas consideraciones a tomar, pero ahora sí que yo lo que les recomiendo es que si van a incursionar con estos equipos, si va a ser la primera vez que trabajen con ellos, yo sugiero que trabajen con un sistema de un solo inversor, con un solo controlador, prácticamente uno de cada uno y con su mínimo de baterías. ¿Para qué? Para que tengamos la noción de cómo se hace todo, tener ese acercamiento con sus aplicaciones, con sus parámetros, con sus menús, y después de eso, ya que ahora sí que entiendan cómo es el funcionamiento, cómo es el paso a paso, solos van a poder replicarlo a la cantidad de sistemas que quieran. Igual, mucha de la información para hacer las configuraciones ya está incluso proporcionada por los fabricantes. Entonces, por ejemplo, con Victron tenemos ya una lista de paso a paso de qué hacer para configurar con Pylon. ¿Qué hay que hacer? Tener la lista a la mano y seguir el paso a paso. Entonces, ¿es laborioso? Sí. Difícil, depende, porque yo lo considero que es más de constante práctica, ¿no? Entonces yo lo dejaría de esa forma, esa es mi opinión como tal, y pues los dejo ahí con que esa tarea de participar o usar ese sistema de la forma más básica para que entiendan cómo va ahora sí que la parte de configuración y después vayan migrando a sistemas más grandes, ¿no? Claro, digo, también otro punto adicional, lo que comenta el ingeniero Abel es muy cierto, y otro punto importante es que no le tengan miedo a las nuevas configuraciones. No porque sea un equipo que no hayan utilizado, recuerden que hay un respaldo por parte de Corea, lo estaríamos apoyando para que hagan su primer commissioning de una instalación que tengan, y directamente también tenemos mucho el apoyo por parte de Abel y Aarón para poder prestarles este servicio y que vayan ustedes agarrando confianza y que no se les pase ningún punto importante sobre las puestas en marcha y las configuraciones, ¿no? Nos comenta Alberto Valenzuela si tenemos algún formato de cuadro de cargas que podamos utilizar de referencia. Sí, justamente parte de Corel Solar 360 es algunos descargables que hemos estado generando para ustedes, y parte de esos descargables viene ahí un cuadro de cargas que les podemos compartir. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp, en Facebook, donde ahí les mandamos los links y puedan acceder a todo ese tipo de herramientas que estamos trabajando para ustedes. Hay muchos formatos de cuadro de cargas. Por aquí en el webinar lo que vimos, básense en los puntos importantes de lo que nosotros necesitamos obtener en la información para que ustedes puedan tener su información técnica correcta y con base a eso pues puedan realizar sus dimensionamientos adecuados. Nos comenta Ariel Martínez, dice, ¿cuál es la curva de degradación de estos sistemas a través de los años? ¿Hasta qué porcentaje se ve afectado? Ok, en esta parte va a depender mucho de las condiciones en las que esté operando el sistema. Mientras más te salgas de los rangos, pues, sobre todo de temperatura, de humedad, de ventilación, pueden degradarse más. En el caso de las baterías, por ejemplo, tienen una especie de curva que tiene un pico en los 25 grados centígrados y se va degradando un poquito más mientras más caliente la tengas o mientras más fría las tengas. Los inversores en cuestiones de operación también, mientras más caliente sea el lugar donde estés poniendo tus inversores, más fácil se van a sobrecalentar y menos potencia te van a poder entregar a la larga.
Entonces, ¿de qué depende? De en qué condiciones tú instales tus sistemas, ¿sí? En general, las baterías te pueden durar hasta 6.000 u 8.000 ciclos, ¿sí? Dependiendo de las condiciones. Eso usualmente en tiempo se va a unos 2, no, 5, 10 años, dependiendo del uso. Eh, y me parece que el fin de vida de las baterías está en 75%. Es decir, llega un punto en la vida de la batería en la que solo te puede otorgar el 75% de la energía o del almacenamiento que tenías disponible al principio, ¿sí? Cuando llegas a ese punto, ya esa batería requiere ser cambiada para que no afecte al sistema o deja de ser viable para el sistema específico. Entonces, hay curvas establecidas de degradación, ¿sí? Van a depender mucho de las condiciones en las que se instalen. Y si tienes dudas al respecto, podemos mandarte alguna tablita con tu producto. Generalmente vienen en los manuales de los productos para que lo puedas ir revisando. Sí, y las baterías sí son litio ferrosulfato. Alguien estaba preguntando ahorita, las baterías BioNTech son litio ferrofosfato. Tanto la serie US como la UF eh, son de, litio ferrofosfato. Pelifidus también, pero ese es otro tipo de aplicación. Muy ¿Va? bien, Inge. También nos comenta Elías Efraín. Dice, ¿podemos hacer ASIC coupling con los microinversores Hoy Miles? Sí, sí es posible hacerlo. Sé que es posible, te comentarán algunos detallitos ahorita, a ver. Sí, como tal, el AC coupling con Victron se puede hacer. eh, Por ejemplo, el que tiene una comunicación directa, porque aquí lo único que tenemos que tomar en cuenta o lo único que, la parte más importante para generar este tipo de sistemas es la parte de la comunicación. Entonces, el equipo estrella con el que Victron se puede acoplar para el AC coupling como tal son los inversores Fronius. Pero no quiere decir que estemos limitados a solamente usar esos inversores. Por ejemplo, en este caso que queremos usar los Hoymiles, sí lo podemos hacer. Ya hay ciertos parámetros y ciertas características estándar con las que lo podemos colocar, pero hay que tener, no es tan sencillo como llegar y conectarlos y listo. Hay ciertos parámetros y criterios de diseño que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay un factor que dice que por X cantidad de potencia en inversor fotovoltaico necesitamos un mínimo de baterías. Esa es una. Otra, en este caso, con los Hoymites específicamente, si queremos hacer el acoplamiento, necesitamos añadir un medidor de energía, igual de la marca Victron. Son varias adecuaciones que se tienen que hacer. Es posible hacerlo, pero no es algo que podamos nada más tener conectado y echarlo a andar. Es de diseño, hay que platicarlo, hay que configurarlo y hay que hacer ajustes. Entonces, igual, si tienen algún sistema de este estilo que quieran hacer algún acoplamiento, se pueden acercar con nosotros. Les vamos dando toda la lista como tal de características y parámetros que debemos de tomar en cuenta y de ahí en adelante lo podemos echar a andar. Y hay otra alternativa, porque, por ejemplo, voy a tratar de no extenderme mucho. Si queremos que el acoplamiento se haga para que los Hoymiles sigan operando, incluso si se corta la energización de CFE, hay que hacer todo esto que te platico. Pero si queremos colocar o mantener los Hoymiles en paralelo con el inversor Victron, por ejemplo, tenemos un mismo centro de carga y en ese centro de carga ya tenemos nuestros inversores de interconexión y queremos añadir nuestros Victron ahí, si el sistema Victron y de interconexión quedan en paralelo, no es necesario hacer ningún ajuste. Se puede dejar así. ¿Qué es lo único que va a cambiar o qué es lo que hay de diferencia? Cuando se corte CFE, si lo dejamos en paralelo, los microinversores van a desconectarse como su operación normal y el Victron va a entrar como respaldo. Entonces, hacerlo así es la forma más sencilla porque nada más estamos acoplando un sistema adicional que va a funcionar como un equipo de respaldo. Pero sí que lo que queremos es que los microinversores operen. Incluso si CFE se va, tenemos que acoplarlos al inversor Victron y tomar en cuenta las consideraciones que les acabo de mencionar. Como tal, se puede hacer, sí, pero hay que tener cuidado con ciertas configuraciones y ciertas características de diseño. Excelente, Inge, muchas gracias. Esta no es una pregunta como tal, pero me gustaría como que nos platicaran un poquito más de que todos los sistemas de respaldo que se pueden trabajar a través de Victron y Pylon Tech
se pueden acoplar a distintas marcas de algún sistema fotovoltaico que ya esté en funcionamiento de interconexión, ¿no? Entonces, no sé si nos pueden comentar algunas de las marcas que se puede hacer el acoplamiento, porque seguramente algunos de los asistentes tienen algún proyecto que vendieron hace un par de años o reciente al cual le interesaría que a su cliente tuviera un sistema de respaldo adicional, ¿no? Es importante hacer esta mención de que los sistemas de respaldo tienen esa bondad de que se pueden vender solos o los pueden integrar ya en una instalación que tengan ahorita actualmente en funcionamiento con un sistema interconectado convencional. Entonces, no sé si nos pueden platicar un poquito más acerca de esto. Sí, nada más aquí hacer la mención como tal, hacer esta pequeña separación. Como tal, yo voy a hablar de los que me ha tocado a mí estar en contacto. Como comento, el equipo estrella es Fronius como tal, ese tiene una configuración ya preestablecida, trabajan de manera adecuada. Nos ha tocado con inversores Growatt de interconexión también, con Hoymiles ya mencionaba que también es posible, pero aquí hay dos vertientes. La primera, si queremos colocarlos en paralelo, como hacía la mención, pueden usar cualquiera, no hay limitante, no pasa nada, pueden usar lo que quieran. Si es en paralelo, porque a final de cuentas así se va a utilizar el sistema de respaldo pero el interconectado no va a intervenir en el Victron ni viceversa. Entonces, de esa forma pueden usar el que sea, puede usar, no hay ningún limitante. Ahora, si lo que quieren es hacer la segunda opción, que es la que les comentaba, que en caso de que se vaya a CFE, sus microinversores o sus inversores de interconexión trabajen incluso sin CFE, aquí sí hay un parámetro y sí hay una función que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es esta? Los inversores de esta índole, que son para el tema de interconexión, deben de contar con la función de frequency shifting. ¿Qué es esto? Esta es una función que nos permite generar una comunicación o entablar una comunicación entre el Victron y los microinversores. Si sus inversores no tienen esta función, no vamos a poder comunicarlos. Entonces, simplemente es tener en cuenta esas dos cosas, ¿no? Si los queremos en paralelo, se puede usar cualquier marca, no hay ningún problema. Si los queremos acoplar para que el interconectado funcione incluso sin CFE, la aplicación del frequency shifting debe de estar disponible en su microinversor. Normalmente este dato se lo tienen que pedir al proveedor de su inversor de interconexión, porque a la hora de configurarlo necesitamos los parámetros con los que opera ese equipo para decirle al Victron, ¿sabes qué? Necesito que operes bajo estos parámetros. Entonces, esas son las limitantes. Como tal, a mí directamente las marcas que más me toca trabajar son los inversores de interconexión Growart, Fronius, Hoymiles y pues prácticamente todos. A mí son los que normalmente me suelen llegar, pero esas son las limitantes y esa es la forma de operación general del sistema a la hora de hacer un AC coupling. Excelente, ingeniero Abel, muchas gracias. Por aquí nada más nos hacen un comentario que ya existe un inversor de CA de Hoymiles que es compatible con microinversores Hoymiles y que pueden adicionar las baterías de Victron. Digo, no sé si hay algún errorcillo en la redacción, como que no lo entendí muy bien. Pero muchas gracias por el comentario. Si no hay más dudas por ahí que nos estén dejando, los invitamos a que se contacten con nuestro equipo de soporte técnico justamente para que los apoyen en algún dimensionamiento que tengan. Los invitamos nuevamente a que nos sigan en redes sociales y aprovechar el espacio para que nuevamente aprovechen las promociones que tenemos en este mes, haciendo referencia justamente a todas las publicidades que tenemos de promoción de los equipos de Victron, ¿no? Entonces, aprovechen esta presentación que tenemos el día de hoy, por ahí contáctense con algún ejecutivo de ventas, si ya son clientes Corel, contáctense con su ejecutivo y si no, déjenos un mensajito aquí para que los podamos canalizar con alguien que los pueda atender. Muchísimas gracias, ingeniero Abel, gracias, Aarón, que tengan excelente día, gracias a todos ustedes por el tiempo, que tengan excelente Gracias, viernes y Inge. bonito fin de semana. Gracias, Ani. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a Gracias a todos, todos, que estén muy Eduardo. bien. Último comentario que acaba de llegar, dice, para interconectar una planta de emergencia, ¿qué marcas son compatibles? Supongo que te refieres a algún generador. Realmente no hay una compatibilidad específica como tal. Para integrar los sistemas, debes revisar que, primero, que tu planta cubra la demanda de potencia más un 20% extra para poder cargar baterías en caso de ser necesario. Se recomienda que tenga control ABR o algún tipo de control de frecuencia para asegurar la onda senoidal. Y, y dependiendo de qué tan automático quieras tu sistema, si quieres la activación por contacto seco o alguna comunicación por Modbus, se recomienda para poder
y hacer la compatibilidad. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues va a depender mucho de qué estés buscando específicamente y con qué cuentas ya. Sí es. Muchas gracias, Excelente, Inge. ingeniero. Gracias. Gracias a todos. Bonita tarde. Gracias, hasta luego.